es mayor al gasto. Es posible que ocurra esto, que una persona no gaste todo su ingreso y lo ahorre, pero el supuesto de que debe ubicarse sobre esta línea. O finalmente, también podríamos ver la posibilidad si llegaría al punto E, que muestra un nivel de la variable Y y X mucho mayor. Esto, por ejemplo, sería inalcanzable porque el ingreso que cuente el consumidor sería menor al gasto. Es decir, no le alcanzaría este ingreso para llegar a este punto. Entonces, la opción y el manejo del supuesto es de que se ubique siempre sobre la recta de presupuesto. Bien, y finalmente el equilibrio. En este modelo, el equilibrio se da cuando un individuo va al mercado, entiéndase por mercado como un lugar donde van a existir varias curvas de indiferencia, es decir, un mapa de curvas de indiferencia, como por ejemplo esta. Una curva de indiferencia 1, una 2, una tercera, etc. Una cuarta. Yo voy al mercado donde voy a encontrar diferentes marcas del bien X, diferentes marcas del bien Y. Sin embargo, cuando voy a comprar un bien, yo tengo una restricción y es mi recta presupuesto, que se llama esta. Y esta recta puede ser tangente a cualquiera de las curvas de indiferencia. En ese momento que hace tangente esta recta, por eso debe ubicarse las decisiones sobre la recta, se determinan las cantidades de equilibrio que debe demandar de X el consumidor, que le vamos a llamar XE de equilibrio, y la cantidad del bien Y de equilibrio. Se supone que este punto de tangencia, la pendiente, la curva de indiferencia que se llama tasa marginal de sustitución, y la pendiente de la recta de presupuesto que es M, como es una recta, se mide a través del cociente del precio de X entre el precio de Y, precio de Y. Van a ser iguales. Esta pendiente con esta pendiente van a ser iguales. La pendiente de la recta de presupuesto y la curva de indiferencia van a ser iguales cuando se determina el equilibrio del consumidor. Por lo tanto, acá tenemos los tres momentos y los instrumentos para estudiar: curva de indiferencia, recta de presupuesto y equilibrio del consumidor. Eso es lo que vamos a ver y hemos visto en la clase anterior la curva de indiferencia, simplemente que ahora vamos a voy a borrar todo esto rápidamente y voy a compartir nuevamente. ¿Cuáles eran los principios que se utilizan a la hora de demandar estos bienes? La completitud. La completitud significa que cuando hay varios bienes que son idénticos, me es indiferente un bien respecto al otro, como dice acá. Si existen dos bienes idénticos A y B, A es indiferente a B, como B va a ser indiferente a A. Eso se llama completitud. La transitividad, cuando se tienen varios bienes que son diferenciados, ¿no? El consumidor inconscientemente siempre aplica la transitividad. Si tiene que elegir una computadora, va a elegir siempre la mejor, no la más o menos, ni la peor. Es decir, frente a tres bienes donde A es mejor que B y donde B es mejor que C, va a aplicar la transitividad. Si es mejor que B y B es mejor que C, entonces A va a ser siempre mejor a C. Y cuanto más mejor, también ya comentamos, el consumidor siempre va a elegir la mayor cantidad posible de bienes antes que la menor, por principio y por comportamiento básicamente, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en este gráfico, por ejemplo. Aquí voy a compartir esos tres principios. Lo vamos a ver en este gráfico. Esos supuestos que acabamos de ver. Acá ustedes ven tres curvas de indiferencia. Esto le llamamos mapa de curva de indiferencia. Cuando representamos en un plano cartesiano más de una figura o curva de indiferencia, se llama mapa de curva de indiferencia y que representan el comportamiento de un mercado. Puede ser de hardware, de software, de bienes, de alimentos, de comida, lo que usted quiera. ¿No? Cuando se trata de comida, usted tiene N combinaciones de comidas y gaseosas, comidas y refrescos, etc. Cuando quiere comprar computadora e impresora, tiene N marcas de impresora, N marcas de computadora. Cuando quiere comprar un software, tiene N tipos de software de diferentes empresas.
Bueno, el chiste es de que a la hora de demandar un bien, yo utilizo, decía inconscientemente, estos tres supuestos. ¿Y cómo los utilizo? La pregunta, ¿no? ¿Cómo utilizo la transitividad? ¿Cómo utilizo la completitud? ¿Y cómo utilizo cuanto más mejor? Ejemplo. Cuando se tienen varias curvas de indiferencia, suponemos que la que esté más alejada del origen representa un mayor nivel de utilidad. Por ejemplo, en este caso, la utilidad o la curva de indiferencia U3 es mejor que U2. A su vez, U2 es mejor que U1. Conclusión, U3 es mejor que U1. Esto podemos valorar con ciertas escalas. Si colocamos acá, por ejemplo, esto representa un nivel de utilidad igual a 100. No me gusta, un minutito. Este puede representar un nivel de utilidad igual a 100. Esta curva de indiferencia puede ser igual a 50. Y este podría ser igual a 10. Entonces, desde el punto de vista racional, si yo quiero comprar algo, voy a tratar de comprar el mejor, el que esté ubicado y el que tenga mayor cantidad, el que esté, por ejemplo, en el punto D. Entonces, esa es la ventaja de presentar un mapa de curva de indiferencia donde el consumidor tiene que tener la capacidad de saber elegir la mejor combinación, aquella que le maximice su utilidad. ¿Cómo yo demuestro estos supuestos que acabo de mencionar de completitud, del principio de transitividad y de cuanto más mejor? Si ustedes se fijan, estos dos bienes, A y B, representan el mismo nivel de utilidad. Si yo demando A, esta combinación de bienes, A es igual a B, en el entendido de que ambos me reportan un mismo nivel de utilidad igual a 50. En cambio, si demando D, me reporta 100, o si demando C, me reporta solamente 10. Entonces acá yo puedo aplicar el principio de transitividad indicando de que D es mejor que A. A su vez, A es mejor que C. Es el principio de transitividad. Por lo tanto, 3 puntitos, A va a ser siempre mejor que C. El principio de indiferencia. A es indiferente a B. ¿Por qué es indiferente? Porque cualquiera de estos, A y B, me proporcionan el mismo nivel de utilidad 50. Entonces, puedo decir también que si son indiferentes, B va a ser indiferente a A. Ese es el supuesto de completitud. Y finalmente, el cuanto más mejor. Acuérdense que este es el supuesto A, este es el supuesto B, y finalmente el supuesto C. Cuanto más mejor. Es mucho mejor para un consumidor tener más que menos. En todo caso, D, para un consumidor, D es mejor que cualquier otra combinación, porque D representa un mayor nivel de utilidad. D es mejor que A, D es mejor que C, etc. Entonces, a la hora de demandar, están presentes, chicos, estos elementos de manera inconsciente. No es que ustedes digan, una vez que aprendan esta materia, no, por transitividad, que en economía yo voy a elegir la mejor. No, es algo natural, inconscientemente lo practicamos. Simplemente que el análisis economicista agarra estos elementos un poco abstractos que están en la actitud del consumidor y los plasma en un análisis de este tipo gráfico matemático, como vamos a ver cuando hagamos ejercicio.
Y finalmente, si yo quiero medir la pendiente de esta curva, ya saben que tengo que encontrar entre dos puntos. Por ejemplo, entre A y B, voy a cambiar de color. Va a ser este triángulo rectángulo. La tasa marginal de sustitución me va a medir el cambio de Y dividido entre el cambio de X. Este es el cambio de Y. Y acá está el cambio de X. ¿Sí? Este lado del triángulo es el cambio de Y y este es el cambio de X. Es como pendiente, ¿no? Cuando determinamos la pendiente M, precisamente me mide el cambio de Y respecto al cambio de X. Pero también la tasa marginal de sustitución para funciones discontinuas es esto. Para continuas, tasa marginal de sustitución, perdón. Tasa marginal de sustitución puedo obtener a través de la derivada de Y respecto a X. O esto también puede ser igual a menos la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. Indistintamente puedo utilizar esas fórmulas para calcular la pendiente, que en realidad la tasa marginal viene a ser la pendiente, ¿no? De la curva de indiferencia. Esto es importante para poder hacer las relaciones posteriormente. Ejemplo, a ver, si yo tengo una, voy a suponer que esta es la curva de indiferencia U igual a 100. Como la función es U igual a un fx y, mi función de utilidad puede ser igual a 100. Igual x y. ¿Cómo grafico esta función de utilidad? ¿Qué es esto? A través del despeje de cualquier variable. Si despejo, por ejemplo, y, va a ser igual a 100 sobre x. Entonces, si yo le doy valores a x, voy a graficar rápidamente la curva de indiferencia. ¿Puedo aplicar la pendiente? ¿Puedo tener la pendiente? Sí. ¿Cómo le hace la pendiente de esta función, por ejemplo? Va a ser menos 100. Menos 100 sobre x al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá tengo una constante y una variable. Entonces, la derivada de y va a ser igual a menos la constante sobre la variable derivable al cuadrado. Pregunta hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna pregunta? No hay. Sigamos entonces. Primero voy a borrar. Bien, cuando hablamos de estas curvas, más de una en un plano cartesiano, hablamos de mapa de curvas de indiferencia. Conceptualmente, un mapa de curvas de indiferencia es un conjunto de curvas de indiferencia correspondientes a distintos niveles de satisfacción. Ya dijimos que U1, U2, U3 son diferentes niveles. Formalmente, si dada una función de utilidad U, que está en función de las diferentes combinaciones de X y Y, va a representar un punto C. Por ejemplo, este punto C es una función de utilidad, ¿no? Y que se puede generar mapas de curvas de indiferencia de esa forma.
El nivel de utilidad de las curvas de indiferencia es creciente conforme se alejan del origen. Cuanto más alejado esté del origen, este es el nivel de utilidad mayor. U3 mayor que U2 y U2 mayor que U1. ¿Qué características tienen estas tres curvas de indiferencia? O propiedades, si ustedes quieren. Fíjense que tienen tres propiedades, pero esas propiedades las voy a explicar de manera algebraica. A ver, déjenme buscar un espacio. La primera propiedad dice que las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. Me dicen que tienen pendiente negativa. ¿Cómo demuestro que tienen pendiente negativa? A ver, voy a escribir acá. Pendiente negativa. ¿Por qué tienen pendiente negativa? Porque cuando un consumidor quiere moverse sobre la curva de indiferencia, como por ejemplo de A a B, solamente lo puede hacer para mantener el mismo nivel de utilidad igual a 100, por ejemplo. Acuérdense que este nivel de utilidad igual a 100 es tanto para A, para la combinación A, como para la combinación B. Pero si yo quiero moverme, estoy en A a B, tengo que, para hacerlo, para moverme, tengo que renunciar a una cantidad determinada de Y para aumentar X. Es decir, para moverme de A a B, voy a tener que renunciar a esta cantidad de Y, a esta cantidad de Y, para aumentar esta cantidad de X. Es decir, la pendiente que se representa con tasa marginal de sustitución va a ser igual a menos, ¿por qué? Porque aquí estoy disminuyendo, menos delta Y sobre delta X. Estamos demostrando que sí, efectivamente es negativo. Perdón. B me dice que son convexas respecto al origen. Las curvas de indiferencia son convexas. Convexas. Todas las curvas de indiferencia son convexas. Y las curvas normales son convexas. ¿Por qué son convexas? Porque normalmente cuando yo me sigo moviendo a un punto C, si calculo la pendiente, fíjense, esta pendiente se va a ir achicando. Si quiero ver otro punto D, este punto D va a tener esta pendiente. Como pueden ver, esta grada que se puede ver claramente, cada vez es menor, esta grada. Por esa razón se dice que la pendiente, que más bien que la forma es convexa, porque a medida que el consumidor se mueve de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, las cantidades, si yo me muevo de arriba hacia abajo, las cantidades de Y cada vez son menores y son más grandes las cantidades de X. Y si me muevo de abajo hacia arriba, cada vez mis cantidades de X son menores y aumentan la cantidad de Y. Por eso son convexas. Bien. ¿Qué más? No se pueden intersectar. Pueden intersectar, suponiendo, voy a sacar un color verde, tuviera una curva de indiferencia de este tipo. Que representa a U4. Este U4 tiene un punto común en A. Está intersectando en A. Y no pueden haber curvas de indiferencia que se intersecten entre sí porque representan diferentes niveles de utilidad. Este U4 puede representar un nivel mayor de utilidad, como por ejemplo de 150. Por esa razón no se pueden intersectar. Y cuarta característica, representan un conjunto de puntos, n combinaciones, no solamente AB. Ustedes saben bien que una línea recta, una curva como este caso, representan n combinaciones del bien X y del bien Y. Esas son las características que aquí lo tienen ustedes escritas de manera teórica
y de manera geométrica hemos representado en ese gráfico. No, eso es lo que no tiene obviamente en la parte teórica, pero ya saben por qué son convexas, por qué tienen pendiente negativa, por qué no se pueden intersectar, etc. Bien. Las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. De acuerdo a esta propiedad, la única forma para que un consumidor pueda consumir más unidades de un bien sin que cambie su utilidad total es que deje de consumir algunas unidades de otro bien. El caso de que hemos mostrado en el gráfico, ¿no? Cuando yo me muevo de un punto a otro, dejo de demandar un bien Y para aumentar más unidades del bien X. Son convexas respecto al origen, debido a que la pendiente disminuye. Acabamos de mostrar que sí, la pendiente, las graditas que decía, van disminuyendo conforme el consumidor aumenta más unidades demandadas del bien X. Las curvas de diferencia nunca se cruzan porque cada combinación de bienes de consumo debe responder a un único nivel de utilidad, porque cada curva de indiferencia tiene un valor. Y cuando hacemos intersección, se puede dar a entender que el punto de intersección corresponde a dos niveles de utilidad y eso no puede ocurrir. Finalmente, cuanto más alejada esté una curva de indiferencia del origen, mayor nivel de utilidad va a representar para el consumidor. Y eso también lo hemos visto y hemos explicado ya anteriormente. Bueno, la tasa marginal de sustitución, aquí se entiende como la pendiente de la curva de indiferencia y se puede obtener, también esto ya lo hemos visto, a través de los cambios en el bien Y respecto al cambio del bien X o a través de funciones continuas derivando, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, perdón, un minutito ya, pluma. Ejemplo, si yo tengo una función de utilidad igual a Y, igual a, perdón. El primero yo utilizo para funciones discontinuas. ¿Y qué entendemos de funciones discontinuas? A una tabla. Por ejemplo, si yo tengo acá una tabla donde voy a mostrar las diferentes combinaciones del bien YX o XY y el nivel de utilidad que representa. Por ejemplo, aquí puede ser X, a ver, 10, aquí 9, aquí puede ser 12, aquí puede ser 11. Entonces la utilidad marginal voy a obtener a través de este cambio. El cambio de Y dividido entre el cambio de X, cambio de Y de 9 a 11 son 2, dividido entre el cambio de X a 2, que viene a ser 2. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución es 1, que me está mostrando la relación de intercambio, ¿no? Que un consumidor para poder moverse de un punto a otro tiene que renunciar a 2 unidades de Y para aumentar 2 unidades de X. Por eso la relación de intercambio es 1. ¿Cuándo aplico para funciones discontinuas? Cuando tengo, por ejemplo, una función de utilidad o curva de indiferencia como la siguiente, 10 sobre X. Esta es una curva de indiferencia. Si yo le doy valores, va a salir una curva de indiferencia. Dice que yo puedo obtener a través de la derivada. La derivada de Y, en este caso, va a ser igual a menos la constante dividido entre la variable al cuadrado. Esa es la pendiente de la recta presupuesto. O finalmente, calculando, como tenemos acá, la utilidad marginal de X de forma separada, dividido entre la utilidad marginal de Y. De esas dos formas podemos calcular la pendiente, la curva de indiferencia, o más conocida como tasa marginal de sustitución, que me está mostrando la relación de intercambio, ¿no? De bienes, del bien X en relación al bien Y. Acá tengo la demostración de la
de que la curva de indiferencia es convexa porque la pendiente es decreciente. Fíjense, va decreciendo conforme el consumidor se mueve de arriba hacia abajo. En la vida real también podemos encontrar, aparte de esa curva de indiferencia, que es la más común, la que acabamos de ver, dos tipos de curvas de indiferencia. Estos que son de bienes perfectamente sustitutos, bienes perfectamente sustitutos, perfectamente sustitutos. Y bienes perfectamente complementarios. Perfectamente complementarios. Que son los casos particulares de curvas de indiferencia que no se utilizan, pero es importante que lo conozcan. Aquí representan los bienes perfectamente sustitutos a curvas paralelas de este tipo, cuya pendiente no es decreciente como en el caso de las curvas de indiferencia. Acuérdense la otra forma de la curva de indiferencia, la clásica, que es esta, en un plano cartesiano y no, cuando yo tengo curvas de indiferencia paralelas como esta, la pendiente es la misma, la pendiente es constante. ¿Sí? La pendiente de una línea recta es la misma para cualquier punto. Ejemplo de bienes, por ejemplo, cuando analizo bienes perfectamente sustitutos, un billete de 10 es equivalente a 2 monedas de 5 bolivianos, una lapicera azul con una lapicera roja, etc. Y los bienes perfectamente complementarios, cuando hablamos de curvas que tienen esta forma particular, ¿no? Donde podemos representar, por ejemplo, un punto A acá y un punto B. Muestra, por ejemplo, que aquí la cantidad demandada de X va a ser constante y la cantidad demandada de este bien va a ser infinita. ¿Sí? O viceversa, si yo analizo el punto B, en el punto B yo voy a tener una demanda constante de Y, y que la cantidad demandada de X infinita. Si yo analizo individualmente cada una de esas rectas, uniendo estos dos, obviamente representan bienes perfectamente complementarios, como son: un consumidor no puede dejar de demandar un zapato izquierdo y un zapato derecho. Una camisa obligatoriamente tiene que tener dos mangas, la manga izquierda y la manga derecha. Bueno, esos son algunos de los bienes perfectamente sustitutos y perfectamente complementarios, que no vamos a estudiar los sellos, pero sí las curvas de indiferencia genéricas, que son este modelo, las cuales vamos a analizar a través de ejercicios. Pues esto solamente para conocimiento de que también existen otras formas de curvas de indiferencia que pueden ser paralelas o perpendiculares. Eso lo explica acá. ¿Sí? Bien. La otra herramienta que existe para estudiar el comportamiento del consumidor es la recta de presupuesto. Antes de ver esto, a ver, déjenme, quiero un espacio para poder ver. Voy a crear un espacio vacío para garabatear. Ahora sí. Y habilité un espacio. Bien. La otra herramienta que se utiliza para estudiar el enfoque cardinal que estamos estudiando es la recta de presupuesto. Como ya habíamos dicho que la recta de presupuesto es una curva parecida a la demanda. La recta de presupuesto es esta.
igual a precio de X, que ya la conocen, por X, más precio de Y por Y. Y que me muestra con números, voy a colocar números acá. Por ejemplo, si un consumidor tiene 10 bolivianos y sabe que el precio del bien X es 2 y sabe que el precio de Y es 1. ¿Cuántas unidades de X y de Y va a demandar? Yo puedo graficar esa red de presupuesto a través de un gráfico en un plano cartesiano con estas dos variables, perdón. Hoy. Por ejemplo, voy a tener para Y 10 y para X 5. Para graficar esta recta de presupuesto, directamente yo utilizo el ingreso dividido entre el precio de Y. Y acá el ingreso dividido entre el precio de X. Mi ingreso es 10. Dividido entre el precio de X, que es igual a 2. Esto es igual a 5. De ahí viene este valor de acá. En este caso, mi ingreso es igual a 10 y el precio de Y es igual a 1. Por lo tanto, la recta va a cortar en 10. Uniendo estos dos, yo tengo la recta de presupuesto. Y también en esta recta puedo determinar su pendiente. La pendiente rápidamente de esta recta se puede determinar solamente a través de la relación del precio de X dividido entre el precio de Y. Si dividimos el precio de X entre el precio de Y, vamos a obtener, en este caso, su pendiente, que es igual a menos 2 de X, el precio de X es 2, y de Y es 1, esto va a ser igual a menos 2. Ese es su pendiente. Y bueno, la forma clásica de encontrar la pendiente es, yo voy a despejar aquí Y. Si despejo Y, llevo al otro lado X, va a ser igual a 10 menos 2X. Como el coeficiente de Y es 1, está dividido entre 1. Por lo tanto, acá también se puede ver básicamente que la pendiente de Y es igual a menos 2, con lo cual queda demostrado, ¿no? Queda demostrado esto, que sí efectivamente es igual a 2. En la vida real esta pendiente, para que funcione el análisis que vamos a hacer, el consumidor debe ubicarse en cualquier punto sobre la recta de presupuesto. En A, por ejemplo, en el punto A, en el punto B o en el punto C. Es decir, que su ingreso debe ser igual al gasto. Porque si ustedes se ponen a pensar, esto representa el gasto. Esto representa el gasto, ¿no? Y este es el ingreso del consumidor. Por lo tanto, sus decisiones debe tomarlas sobre la recta de presupuesto. Esa es la condición. Sin embargo, puede darse en algunos casos que se ubique en D, o como decíamos hace rato, en ABCDE. Obviamente aquí D y E no forman parte del conjunto solución de las decisiones que podría tomar este consumidor comprando estos bienes X, sabiendo su ingreso y el precio de los dos bienes. En la vida real, esta recta de presupuesto, chicos, tiene movimientos diferentes. Por ejemplo, se puede mover rotando, girando, o se puede mover desplazándose. Por ejemplo, si yo tengo una recta de presupuesto de este tipo y voy a suponer que baja el precio de X, baja el precio de X, baja el precio de X a 1.
¿qué va a pasar? Esta recta va a comprar más X. Estaba aquí con X1 y si baja el precio, irá a comprar más X. A este movimiento se llama movimientos de rotación o de oscilación. Pero también esta recta se puede modificar desplazándose a la derecha o a la izquierda. Por ejemplo, si aumenta el ingreso y mantienen constantes los precios, si esto se mantienen constantes los precios, que aquí es 1, y el ingreso aumenta, esto se va a trasladar a la derecha. Y si disminuye el ingreso manteniéndose constante los precios de los bienes, también se puede desplazar a la izquierda. Esos son los dos movimientos más importantes que se dan en la vida real. Ejemplo, no hace mucho nosotros hemos experimentado un aumento del ingreso de algunos sectores de la población. Ha aumentado sus ingresos. Eso significa, manteniéndose los precios, significa un movimiento a la derecha. Sin embargo, se pueden dar dos movimientos combinatorios. Se puede dar primero un desplazamiento y luego una disminución. Cuando aumentan los sueldos y si suben los precios, se van a producir dos movimientos, un desplazamiento y un giro. Esta recta va a comprar menos. Voy a suponer que es esta. Y aumentó el ingreso, pero también se puede dar que ese aumento haga de que los precios de los bienes cambien. Y luego gire en este sentido, oscile si usted quiere. ¿Por qué se va a dar esta situación? Porque los precios de los bienes aumentan y el salario tiene menos capacidad de compra y compra menos. Esos elementos son muy importantes para poder realizar ejercicios numéricos más adelante. En todo caso, déjeme borrar para volver a entrar. Representación gráfica de la restricción presupuestaria. Acá tienen la recta de presupuesto con los elementos que explicamos. Lo más importante es su pendiente, de que la relación de precios, la fórmula, que va a ser siempre esta la fórmula genérica, y este es el área factible, todas las combinaciones que se pueden obtener. Sin embargo, las decisiones racionales se las da sobre la recta de presupuesto, no debajo ni encima. Bien, en la recta de presupuesto, ¿no? Se supone que en esta recta lo que se conoce de manera objetiva son los precios de los bienes y además se conoce el ingreso del consumidor. Con eso se puede proyectar fácilmente esta recta. Los cambios que se pueden dar, que acabamos de ver, los cambios giratorios, giros o rotaciones, que son cuando, por ejemplo, este cambio, este giro de acá a la derecha se va a dar en un escenario hipotético siguiente. Tiene que mantenerse el ingreso constante. Y tiene que haber una disminución del precio del bien X. Disminución del precio del bien X y mantenerse constante el precio del bien Y. Este sombrerito les hace constante. Cuando el precio de uno de los bienes, como en este caso, disminuye, el consumidor que compraba uno va a poder comprar más. Solamente del bien X, porque el ingreso se mantiene constante y el precio del bien Y no va a cambiar, va a ser constante. ¿Cuál es el escenario de esta disminución a la izquierda? A la inversa de esto, tiene que mantenerse el ingreso del consumidor constante y tiene que aumentar el precio de X. Si aumenta el precio de X, y manteniéndose constante el precio del bien Y, se va a dar este giro hacia la izquierda. Bueno, estos giros son importantes porque cambian los precios relativos. Las pendientes de cada una de estas curvas son diferentes. Eso es lo más importante para este análisis. Por ejemplo, el M1 es, que viene a ser esta curva azul, va a ser igual al precio de X1 sobre el precio de Y1.
Pero si cambian los precios, van a cambiar la pendiente, van a cambiar los precios relativos, que también se llaman. En el caso de estos movimientos de traslación hacia la derecha y hacia la izquierda, se van a dar, fíjense, cuando aumente el ingreso. I1, esta recta I1 es esta. Si el ingreso, en este caso, el I3, aumenta, manteniéndose constante el precio de los dos bienes, se va a dar el desplazamiento hacia la derecha. Ahora, si el ingreso disminuye, manteniéndose constante el precio de los dos bienes, la curva se desplaza a la izquierda. Finalmente puede haber mixto, sí. Una vez que se ha desplazado a la derecha, como se muestra aquí en este gráfico, la recta también se puede desplazar, puede bajar así, en este sentido. Eso significa que el aumento del precio, perdón, el aumento del ingreso, inicialmente se reduce a través del incremento en los precios, o cuando el aumento de los sueldos de una persona provoca en el mercado un escenario de incertidumbre y aumento de los precios. Todo lo que aumenté se va a ver reducido por el aumento de los precios, es decir, pierde capacidad adquisitiva mi salario y se baja en este sentido a la izquierda. Esos son los movimientos más importantes que se dan, a partir de los cuales se ejemplifican algunos ejercicios prácticos, como por ejemplo, tengamos que determinar un escenario como el siguiente. Vamos a suponer que un consumidor está en equilibrio. El equilibrio es cuando antes, ya hemos visto el manejo de las dos curvas, de la recta presupuesto y de la curva de indiferencia. Lo que nos falta es equilibrio. ¿Qué entendemos por equilibrio? Es un lugar geométrico donde integramos estas dos herramientas en un plano cartesiano, X y Y. Y se supone de que el individuo, cuando va al mercado, tiene varias opciones para combinar bienes de diferentes tipos, ¿no?, que representan además diferentes niveles de utilidad. Cuando un consumidor va a lograr el equilibrio, cuando da su recta presupuesto, esta alcance la curva de indiferencia más alta posible. Ejemplo, si yo tengo una recta presupuesto, puedo hacer un esfuerzo y llegar hasta esta curva de indiferencia 2. Suponiendo que estas representan U1, U2, U3. Entonces el consumidor, cuando sabe cuánto tiene y va al mercado a comprar los bienes, puede llegar al equilibrio. El equilibrio es un lugar geométrico donde la recta de presupuesto hace tangencia en un punto de la curva de indiferencia, por ejemplo en A. La pendiente en ambas son iguales. Quiere decir que aquí, en A, la tasa marginal de sustitución, significa que la tasa marginal de sustitución es igual a M. La tasa marginal de sustitución ya saben que es igual, en este caso, a la pendiente de la curva de indiferencia, que puede ser un valor numérico, es decir, al delta Y sobre delta X. Y esto a su vez es igual a M. Entonces, cuando un consumidor logra el equilibrio, como en el caso del punto A, ¿no?, está maximizando su utilidad. Aquí determina las cantidades óptimas de Y y de X que debe demandar el consumidor para maximizar su utilidad. Cuando un consumidor está en equilibrio, cuando da su recta presupuesto, este alcanza la curva de indiferencia más alta posible, porque sabemos de que
Cuanto más alejada esté del origen, representa mayor nivel de utilidad. Ese es el concepto de equilibrio, es decir, aquí el consumidor está eligiendo la combinación. No hay mejor combinación óptima de Y y de X que le permita maximizar su utilidad. Aquí está maximizando su utilidad total. Y obviamente esto lo vamos a analizar en la próxima clase ya en pizarra haciendo ejercicios. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Es el concepto de equilibrio. Activen su cámara para hacer la asistencia. Página 1 y página 2. Listo. No sé si hay algo que aclarar, algo que comentar. Estoy a su disposición. Nada. Cuando hagamos ejercicio, entonces me imagino que van a preguntar. Quedamos aquí, nos vemos. Estoy sin cámara. Sí, Mauricio. Estoy sin cámara. Sí, pero puso en el chat que estaba sin cámara. Sí, está en el chat. Sí, sale en la captura de pantalla, sale todo lo que está aquí ahorita. Está Mauricio Castro sin cámara, Garnica, Colque. El link que envió sobre la convocatoria es para los que quisieran participar en el proyecto de la materia. Pueden ser de la materia o pueden ser de otra materia, ¿no? Que esté y que requiere el apoyo de la materia de economía. Sí, pueden hacer algún trabajo que requiere el apoyo de la parte de economía, sí puede. Entren a la reunión, después hablamos la próxima clase. Quiero que vean todos los elementos o de guía metodológica que requiere elaborar esos trabajos. Después comentamos la próxima clase. Bien, chicos, quedamos aquí, nos vemos el viernes. Que le vaya bien. Hasta luego. Tengo clase en esa hora, no es obligatorio. Ustedes saben bien de que a nadie se le obliga. El que quiere, el que está motivado, presenta, el que no, no. Pero sería bueno, pues no tienen que ustedes mejorar su liderazgo. Y el liderazgo se obtiene así, participando en esos eventos, discutiendo, analizando. Solamente eso, no, es optativo, además no es obligatorio. Un abrazo, nos vemos el viernes.